¿Te persiguen los problemas técnicos como zombies en el apocalipsis? ¿Te da pavor que se te quede el auto en plena calle Mitre? ¿Tenés más miedo al ridículo que al payaso de It? Relaja. Tómate una Victoria Red Lager. Roja, como Bariloche rojo sangre. Manush, la cerveza del Marajá. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a El Bariloche Rojo Sangre, un episodio especial del Marajá de San Telmo. Un episodio accidentado por múltiples caminos que ahora vamos a ir desarrollando. Vamos a hacer los parroquiales de importancia. Vamos a agradecer primero a la Secretaría de Cultura de Bariloche por organizar el festival junto con la Bariloche Film Commission, que viene haciendo un trabajo excelente en promover nuestros paisajes y nuestra mano de obra local para vendernos al mundo y que vengan a filmar y que vengan ellos también a filmarnos a nosotros y que nos filmemos a nosotros mismos, ¿no? Que es una deuda que también tenemos pendiente. Gracias al VARS, festival que amo, festival que tengo un cariño enorme, y por armar la programación, ¿no? de este festival, y al Festival Nieve Roja del Bolsón por programar toda la selección de cortos que son las que anteceden como las películas de antaño, anteceden a las proyecciones. Así que yo soy Ezequiel Fernández. Y yo soy Agustina Osorio. Bueno, muchas gracias a los que vos nombraste, a quienes se acercaron hoy y en especial a nuestros invitados. Hoy tenemos la suerte de contar con dos grandes directores que están haciendo, yo creo que la historia del cine de terror moderna, ¿no? Son parte de esa nueva oleada. Sí. Nos acompaña Cristian Ponce, que nació en Carmen de Patagones, por un puente casi rionegrino. No, en Viedma nací yo. Ah, ¿naciste en Viedma? La IA tira cualquiera acá. Y sí, La IA se confundió. según la IA tengo 39 años. Eso me gusta un poco. Te sacó un poquito. Sí. No, porque de hecho busqué cuántos años tenías vos cuando supe que venías. No, sí, del 82. Y dije, pero capaz que falla, voy a probar conmigo. Y era 39, decía como había nacido más después. Bueno, no era muy importante. Sigo presentando a Cristian. Nació en Viedma, se cría en Carmen de Patagones. Eso es cierto. Bien, vamos ajustando la historia. Y se licenció en realización audiovisual en la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Donde se gradúa como licenciado y profesor. En 2008 funda con un montón de colegas la productora independiente Tangram Cine, con la cual produce sus grandes aventuras. Filmó La Frecuencia Kirlian, la serie, ¿no? Que veníamos hablando hace un rato sobre una serie, ese momento de la serie web, ¿no? Que es un momento de la historia raro en el que no... Sí, nosotros en realidad arrancamos en el 2011 con una serie web que se llamaba Un año sin televisión, que era una comedia. Después hicimos 2 temporadas de una que se llama Policompañeros Motorizados con Jorge Pinarello, que seguramente lo conocen, te lo resumo así nomás. Y después finalmente llega la Frecuencia Kirlian, que es lo que yo quería hacer desde el principio, que era no tanto comedia, sino terror. Y después salta la fama, ¿no? Y todos lo conocemos más que nada por Historia del Oculto, una película del 2020. ¿Se estrena en Mar del Plata esa? Ahí es donde empezó el ruido en Film Twitter. Y se estrena en Mar del Plata y salta a Netflix, ¿no? Sí, lo que pasó con la Frecuencia Kirlian, otra cosa pasó. Con Historia del Oculto, es que bueno, fue justo el año de la pandemia y el Festival de Mar del Plata se hizo de manera digital. Entonces, de pronto fue la película más vista ese año, tuvo 4.000 reproducciones contra lo que podrían haber sido 200 en la sala. Entonces, por un lado, un bajón la pandemia, obviamente, habríamos querido estar ahí, en la sala, en Mar del Plata, pero el hecho de que haya sido digital permitió un alcance que de otra manera no habríamos tenido.
Y después continúa su carrera filmando una película por encargo, que es algo extraño para la cinematografía argentina. Filma Abrazo de Madre, una película hecha en Brasil. Y hoy está con nosotros presentando La frecuencia Kirlian, la película, ¿no? Basada y adaptación de su propia serie, que la van a ver hoy después de esta conversación. Estamos con Laura Casabé, nacida en Buenos Aires, ahí sí, bien, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, todo eso, sí, muy porteña, pero la queremos igual. Amante, directora y guionista, amante de la lectura, dijiste ayer en la apertura que leías mucho. También mencionaste en alguna otra entrevista que sos una estudiosa de Lucrecia Martel. Y Sí, porteña. no, bueno, pero bien, porque ahora vamos a ver cómo se refleja en la peli. Estuviste en la UBA y en New York, Nueva York, estudiaste y ya lo que ponemos igual en el currículum. Y también que tú te especializaste con Kusturica. No, eso es un chamullo. Yo tengo que ya modificar esa biografía, chicos. No, hice un curso con Kusturica. Bueno, hice un curso. Bueno, ahí va. En algún momento quería inflar para conseguir laburo la bio y inflé con todo eso. Pero bueno, es todo verdad, pero no es como en Nueva York fueron 6 meses y Kusturica fue un mes. Bueno. Pero está muy bien. Sucedió. No es como la IA que le saca años. No. Y en breve vas a entrevistar a Ari Aster. Sí, no lo puedo creer. Sí, voy a entrevistar a Ari Aster, estoy muy emocionada. Aparte de las cosas que tengo que hacer acá, además del laburo, es seguir estudiándolo a este realizador que a mí me gusta mucho. Me gustan mucho sus 2 primeras películas y no tanto quizás las últimas 2, que son Beau is Afraid y y Eddington, pero Hereditary y Midsommar, así nomás lo voy a decir, obras maestras totales. Refaneé a Ari Aster de golpe, pero es porque lo estoy estudiando mucho, porque tengo que entrevistarlo la semana que viene. El primer acto de Beau is Afraid es un delirio hermoso. Es un delirio hermoso, pero después, ¿no? Como que Se ¿viste pierde. cortos? No. Recomiendo mucho mirar los cortos de Ari Aster que están en YouTube. Si les gusta Hereditary y Midsommar, y si no les gusta y les gusta el terror, se las recomiendo. Y están sus cortos. Hay un corto que se llama The Strange Thing About the Johnsons, que es inexplicable lo que sucede, pero se los recomiendo. Y después está Beau, que es como si fuese la génesis de Beau is Afraid. Y en ese corto está planteado lo que después va a ser la película. Creo que me gusta más el corto que la peli, ¿viste? A veces pasa porque siento que sucede eso con esa peli. Entonces es re lindo cuando ves a un realizador, porque son sus cortos de la universidad, en donde ya como que ahí ves una línea autoral que después va a continuar en sus películas. Así que recomiendo porque están en YouTube. A refanear, pero bueno. Está remetida, ¿viste? Cuando empezás a estudiar y bueno, yo estoy así con ustedes. Tengo que el jueves hacerle la entrevista y me genera así como un poco de respeto de Star Trek. No, totalmente. Y es con Caligari, ¿o no? Yo escribí en Caligari, así que tengo que poner mi currículum también. Gente grosa. Ahí va, sí. Son gente grosa. Y bueno, esta chica tan estudiosa realizó muchos cortos premiados, empezó a recolectar así galardones y tiene en su haber La valija de Benavides, Los que vuelven y La Virgen de la Tosquera, que es la que está presentando ahora. Súper recomendable, muy recomendable. Diría que es casi de esas pelis que para los que te dicen, no, a mí el terror me da... Esta anda a verla. Yo diría, ya vamos a hablar de las pelis, pero una coming of age, una película de crecimiento, de película de adolescente, de despertar sexual, y bueno, ahí tiene tiene elementos del terror claramente, pero no es, hay mucho de terror, vamos a hablar de eso, el amplio espectro del terror, tiene desde el gore, esa cosa sanguinaria, el exploitation, qué sé yo, y esto. Sí, no, yo trataría, durante mucho tiempo sufrí bastante porque como que cuando estaba haciéndola, cuando estás consiguiendo plata para hacer una película, querés vender hasta tu madre, como que es una situación de tener que decir lo que haya que decir,
Y entonces me costaba un poco la doble moral, porque por un lado yo necesitaba clasificarla en un lugar que era terror, para que me dieran bola, pero yo en el fondo sabía que la película tenía algo medio sui generis que no me interesaba modificar en algún punto, que es que no se inscribe quizás en un terror por decirlo de una forma, como más canónico, así como de sustos o como más clásico, pero sí creo que está en el espectro. Está en el espectro, como el autismo. Tal cual. Y nos gusta que sea súper amplio el terror. Y los autistas también. Tal Muy bien. cual, tal cual, exactamente. Dale, Para pues. empezar. Sí, porque ¿no? yo, viste que me voy, vos tráeme. Sí. ¿Por qué filmar terror hoy? ¿Por qué abrazan el género contra otros géneros, no? ¿Qué los metió en este mundo de criptas y vampiros? No sé, a mí siempre me gustó como audiencia, digamos, el terror, como lector. Nunca, cuando era chico, nunca me daban miedo las películas. No es que no tuve esa relación de el primer susto que tuve con tal película. Me empezaron a dar miedo, de hecho, de más grande, cuando empecé a entender por ahí un poco más de qué iban o cuál era el subtexto de determinada película, que yo El Exorcista. Me encantaba El Exorcista, me sabía como el lore, como dicen los pibes ahora, pero no me daba miedo. Me empezó a dar miedo que yo a los 20 y pico de años cuando la vi y dije, no, esta es una mina que no sabe qué hacer con la hija y se le está yendo a la mierda la vida. Y bueno, sí, está el demonio ahí, qué sé yo, pero es más heavy lo que está pasando como por más allá del terror, como lo que decían de la película de Laura. Pero siempre hubo algo ahí que me llamó la atención de esto, de los monstruos, de la oscuridad. Una cosa que en su momento de chico no iba a decir, no, sí, un placer estético, pero a la distancia sí puedo decir, era como eso, las formas más, la música, como todo lo que componía el terror, me llamaba la atención. Y ahora, digamos, como del otro lado, yo no sé, no. A veces por ahí me dice alguien que se asustó con Historia del Oculto. Yo no puedo creer que alguien se asuste con Historia del Oculto. Pero yo lo que trato de hacer con mis pelis es abrazar lo raro. Me gustan las películas de terror que son raras. Y que tengan así como una vueltita o como algo. Y busco más eso, más que pensar, digo, voy a meter un jumpscare acá o a ver si genero miedo con esto, porque la verdad no tengo idea. Pero cuando pasa está buenísimo. Me siento con más confianza, de hecho, para meter un chiste en una película y pensar que va a funcionar y estoy más cómodo con eso y que le suelo meter chistes a las pelis que decir, no, con este susto se cagan todos, todas. Y a veces pasa, qué sé yo. No sé bien cómo pasa, pero bueno, abrazo lo raro, que está muy vinculado con el terror y bueno, con suerte hay terror. Yo creo que nosotros hacemos terror, o sea, más allá de la hora, medio de hace muchos años, porque, no sé, nos gusta y nos representaba de alguna forma. A mí, digamos, en contraparte de lo que decía Cristian recién, yo creo que empecé a hacer películas de terror porque me daban mucho miedo las películas de terror. Yo, digamos, era como me daba miedo hasta ET. Creo que sí. Tiene una gran escena de terror. Es medio heavy ET. Descubrir ET en el cobertizo ese. Claro, Sí. Vamos a decir la verdad. Le tenía pánico total. De verdad, o sea, como a nivel no podía entrar a la habitación de mi familia que estaba viendo ET. Cuestión que, y algo sucedió después con el tiempo, que empecé como a amigarme un poco más y hizo como un clic en el cual pasé de tener pánico a necesitar casi como terapia de shock, que yo creo que eso es una buena forma catártica de transitar las películas de terror. Entonces, en ese sentido, como que hay algo que dice, digamos, que a mí me representa del género. Dos cosas. Primero, que creo que no me interesa tanto el terror por el terror per se. Me refiero a que lo entiendo más como un lenguaje para hablar de un drama, de un personaje. A mí, no digo que no
que esté bien, digo, hay todo tipo y todo está buenísimo. De lo que me interesa hacer a mí me interesa más el melodrama, por decir de alguna forma, pero que la forma, el lenguaje estético y narrativo de contar ese melodrama sea el terror. ¿Por qué? Porque el terror permite abrazar como las pasiones tristes, la envidia, los celos, la bronca, todo eso que todos tenemos y que nos cuesta mucho incluso a veces reconocer que tenemos, sin juzgarnos, digamos, en algún punto. Como que hay algo que para mí, digamos, que dice Stephen King, que está buenísimo. Stephen King es como el autor de todas las películas de terror que vimos, que yo, de Carrie, It, que dice que la sociedad, dice algo alguna vez, me flasheó esto que decía como que la sociedad, no la sociedad del hoy, este es otro tema, pero la sociedad histórica va a entrar, históricamente premia como las pasiones que son consideradas como bien, digamos, correctas. La amistad, el amor, la generosidad y yo qué sé. Pero todos nosotros tenemos todas las otras pasiones también. Los celos, la bronca, la furia, y que las películas de terror son una buena forma de ejercitar ese músculo, pero vamos, y vivirlo con cierta libertad. Y a mí me parece que pasa eso. Por lo pronto, las dos que hice, las dos mujeres toman decisiones absolutamente digo, como que trato de no juzgar. Entonces a mí me gusta eso del terror, la verdad. Y después, obvio que hay algo re adrenalínico y dérmico que está divertido. Digo, es como que también me gusta como vivir una sensación extrema con lo que estoy viendo. Así que bueno, yo creo que un poco eso. Eso es desde lo temático, pero ¿no creen también? Yo creo eso, que es un género, uno de los géneros más libres desde lo formal también, para jugar, sí. para experimentar. Totalmente, sí. Es un género que encima en la Argentina hay poco y ya vamos a llegar a eso, pero en el mundo abunda una industria de una cantidad de categorías, B, C, A, D, donde todo el tiempo el lenguaje va experimentándose y va avanzando, ¿no? Y yo creo que avanza a partir del terror. Y es más, de hecho, yo creo que el terror ahora está como trayendo, digamos, quizás ahora se puso como más de moda que antes, o por lo menos cuando nosotros éramos más pendejos, y pues yo creo que está como esgrimiendo un poco como, se le está dando cuenta de esa libertad, es recontra libre estéticamente, y eso es como que te permite, bucear con mucha, no sé, como que se juzga menos, me parece, en el género. Sí, hay una frase que en realidad la escuché sobre el jazz, que dicen que si decís que no te gusta el jazz es porque no escuchaste el suficiente jazz, porque hay para todos los gustos, y con el terror es un poco eso. No sé cuál sería la regla. Yo mucho tiempo pensaba, bueno, el terror tiene que tener algo sobrenatural. Pero después tenés asesinos, el juego del miedo, no hay nada sobrenatural y es terror. ¿Qué es lo que es terror? Tiene que provocar terror, ¿cómo sabés que estás provocando terror y que no estás provocando otra cosa? No sé, es como súper amplio. Hay como algunas cosas específicas, algunos códigos que se repiten y que se reinventan, pero nada. Creo que lo que está pasando ahora en este momento también con que estamos intentando hacer nosotros es como encontrar nuevas maneras y maneras que sean nuestras también de hacer terror y aprovechar esa libertad. Bueno, y queríamos ir un poco por ahí también con esto de lo que está pasando el fenómeno. Yo creo que es un fenómeno, pero por ahí porque soy más consciente ahora, pero de la producción argentina nacional del terror. Primero con producciones exitosas, buenas, y de las, como dice bien Ezequiel, siempre de las que están hechas con dos mangos, lo bizarro, lo amateur y lo que llega a las grandes plataformas, en el caso de ustedes, y en los grandes festivales y los premios y qué sé yo, y además contando historias muy propias. Yo creo que acá, bueno, se habló mucho de Cuando acecha la maldad, como este terror telúrico, y estas leyendas Rurales, populares y qué sé yo, y después en La Virgen de la Tosquera, hablando del conurbano, de esta manada de chicas, o este enjambre que vos decías ayer, y bueno, y en la frecuencia Kirlian también, como este pueblito de la provincia de Buenos Aires, que, bueno, no vamos a spoilear, pero está ahí, y alguien hablando de la radio, tipo una Luisa Delfino te cuenta una historia de terror, como algo muy propio, y yo creo que, como vos bien decías, Laura, como sublimando un poco también estas pasiones que tenemos no santas, o estos terrores, estos miedos. Sí, creo que todo eso y más. creo que sí. A mí me parece que es
que sí, que está, bueno, es que creo que tenés razón, no sé, estoy pensando qué agregar, porque... Yo te ayudo a salir de ahí. No, claro que... Me voy a poner de pie para nombrar a Mariana Enríquez, que no la nombramos Claro. hasta ahora. Y Mariana es alguien que logró captar también diferentes formas del terror argentino, ¿no? Y diferentes regiones. Y vamos a jugar un poco a ir contra el porteñocentrismo. Ella pudo leer el litoral y pudo leer también el suburbio por fuera de la capital, ¿no? Que sus dos películas encima tocan la idea de estar en los márgenes de una gran ciudad. Yo creo que Mariana Enríquez es alguien que supo leer y nos está devolviendo, como es ella, una rockstar, ¿no? Para mí nos está devolviendo una forma de leernos a nosotros mismos, como han hecho otros autores de otra manera. Y si querés seguimos con el terror o nos metemos con las adaptaciones. Yo no adapté nada, así que... ¿Te adaptaste a vos mismo? No, bueno, claro. Puede ser. ¿Cómo fue trabajar con Mariana? ¿Cómo fue la decisión de llegar a Mariana? Y porque ¿quién no quiere adaptar un cuento de Mariana Enríquez, no? En un punto. Y porque leo mucho. Lean. Básicamente, soy medio nerd. Y eso, y porque leo mucho. Y entonces, como que incluso antes del cine, creo que en mi caso estuvo la literatura, ponele, por decir algo, digo, supongo, quiero decir como la pasión, incluso hasta en un momento flashé ser escritora, por suerte no fui. Digo, entonces como que eso, entonces estoy siempre como muy atenta y soy como muy atenta como a lo contemporáneo también, por una cuestión muy personal, como de la misma forma en que estoy atenta ahora a los realizadores de cinematográficos de YouTube, es que tengo como una pasión por lo que está pasando en este momento, no, eso es lo que me sucede, entonces suelo estar muy atenta, entonces al toque Mariana Enríquez, tipo, me lo trajeron, me lo nombró una amiga, pero digo, como que rápidamente yo venía de leer mucho Samantha Schweblin y varios autores más, y al toque como que apareció Mariana Enríquez y compré, o sea, yo debo tener, porque creo que el libro se editó en el 2016 o 2017, y yo debo tener la edición 2018, como digo, muy al toque. En su momento Mariana, una periodista, pero es una periodista, pero digo, como que ya para la altura en donde yo decidí como adaptarla, ya era muy conocida, pero inicialmente creo que cuando la empecé a leer todavía no era un poquito más de culto, quizás, o más de nicho, con todas las comillas. Pero bueno, nada, a mí me gusta el terror, entonces una amiga me lo había comentado y al toque fanaticé. O sea, tiene algo que enseguida lo ves cinematográficamente. mal. Porque además, aparte, lo primero que, y porque lo que tiene para mí Enríquez es que, como tiene un bagaje cultural zarpado, que incluye el cine y la música, porque es recontra melómana y recontra cinéfila, entonces ella escribe, como que a diferencia de autores, digamos, estos autores más contemporáneos escriben con un bagaje cinematográfico muy grande. Entonces vos podés ver, digamos, en Mariana imágenes de cine, podés ver montaje, eso es lo que es muy zarpado. O sea, como que podés ver el corte en el texto. Entonces, bueno, como que, nada, estaba ahí. ¿Qué? No. Ah. Claro. No. Igual fue accesible, ¿no? ¿O no? En ese momento fue accesible. Yo creo que en ese momento sí, la verdad que sí. Porque yo la escribí en el fin del 2018, la escribí. Sí. No, miento, porque fue durante pandemia que desarrollamos, fin del 2019. Y la escribí ahí y nos juntamos a tomar un café en San Telmo. Básicamente, ya estoy ahí en Argentina. Y sí, fue accesible, la verdad que sí. Quiero decir, creo que lo que establecimos cuando nos juntamos fue más como una cuestión de gustos en común. Eso es lo que estuvo bueno. Como que nos dimos cuenta que nos gustaba un tipo de cine que coincidíamos así de corta, digamos, en las pelis que nos gustaban. Y eso me parece que a ella le resultó incluso más importante que entender qué podía yo hacer con eso, que los procesos del cine son larguísimos, de la forma en que hago cine yo, ¿no? Que hago toda la rosca de los fondos y toda la cosa esta de buscar plata. Pero bueno, claro, digamos, pero no hay muchas formas de hacer cine independiente. Yo lo hago como de esa manera, entonces nada, el proceso es largo y bueno, se va transformando mucho la peli. Así que bueno, así fue. Y vos, Cristian,
cómo llegaste a adaptar tu propia serie o por qué pegaste el salto a la pantalla grande de una serie web o de YouTube, de pequeñas plataformas. No, lo que pasa con la frecuencia Kirlian en realidad es que era un proyecto que yo tenía en la cabeza hacía muchísimo tiempo, que yo lo veía como medio una fórmula que me gustaba mucho, esta mezcla de antología, historias autoconclusivas y la radio. Y la serie web se estrena en el 2017, pero yo lo venía como rosqueando desde el 2008. Y en el medio de esos 9 años hubo versión serie de televisión, o sea, siempre desde el guión y un piloto que grabamos originalmente con mi productora. Pero también hubo una versión película que no se puede ver, no va a existir nunca, que es una encarnación distinta. Pero digo, siempre estaba la idea de, bueno, la serie, la película de la serie, porque considero que la más grande serie jamás fue creada en la historia, que es Los Expedientes X, tuvo una película y bueno, era mi objetivo también, si tenía una serie como La Frecuencia Kirlian, que tenga su propia película. Y hubo en algún punto una especie de adaptación, sí, en el sentido de que la serie tiene 10 episodios que se produjeron a lo largo de 5 años más o menos, es una serie animada. Y cuando decidimos dar ese paso a, bueno, vamos a hacer una película de esto, tuvimos en cuenta, por un lado que se pueda ver y se pueda disfrutar sin haber visto la serie, que era lo importante para nosotros. Y que la serie en realidad tampoco son como varias historias que no tienen una cronología súper estricta, entonces un poco puedes ver un par de capítulos de la serie, ver la película, volver a ver el resto de la serie, entonces en ese sentido estábamos medio seguros. Pero a su vez también hay una gran tradición del cine de antología, especialmente en el terror. Entonces, si bien para la serie tenemos referentes como Dimensión Desconocida o que yo Cuentos de la Cripta, para la película también teníamos Cuentos de la Cripta, la versión de Amicus en el cine, o Creepshow. Entonces decíamos, bueno, si la serie fue así, la película tiene que ser así. Y el mayor cambio, me parece, es que las historias arrancan en la película como separadas, como, bueno, va a ser una historia, otra y otra, pero se va tejiendo un sentido general que es el de la película, que tiene algunos vínculos con lo que intentábamos contar en la serie, pero que a su vez esa diferencia con lo anterior lo da eso, el gran tema que planteamos para la película. Hay una agregada en la adaptación, porque en la adaptación el tema es una película animada, pero que incluye live action. Uh-huh. O sea, incluye los actores. Actores de carne y hueso. Carne y hueso. Pues en el cine se usa mucho todo el anglicismos. Pero acción bueno, real, le digo yo. actor real. Acción real. Acción real. Bueno, Sí. Gracias. Te la robo. Estoy viendo a ver qué pegue. La acción Sí. real, y entonces ese agregado también, yo me imagino que habrá sido todo un proceso creativo para encontrar, bueno, las voces ya estaban, ¿no? Pero Sí, el proyecto originalmente, mi ideal cuando estaba en segundo año de la facultad y quería hacer esa serie era que fuera de acción real, porque las series de terror, las series adultas son en acción real. Después una cuestión de que es carísimo hacer ese tipo de terror, porque no hay sugestión. El primer capítulo tenés un hombre lobo, el segundo tenés unos mosquitos gigantes, necesitas bancar eso de una manera y que funcione. Entonces, bueno, después de muchos intentos, todas estas versiones que decía antes, surge la idea de hacerlo animado, y cuando hacemos la película, también la idea fue, bueno, vamos a hacerla en acción real. Pues digo, He-Man era un dibujito animado, cuando hacen la película era acción real, era lo lógico. Pero de vuelta, no nos habíamos hecho millonarios en ese trayecto, seguía siendo muy caro, y entonces ahí surge la idea de, bueno, que una parte, que la mitad de la película sea en acción real, que lo que pasa dentro de esta radio sea en acción real, que quienes vieron la serie y vieron a este locutor de Trasnoche, que es una silueta perdida en la oscuridad, ahora lo vean en carne y hueso. Nunca mejor dicho, carne y hueso. Y hueso, y más que nada hueso.
pero conservar de todas maneras la animación, conservar algunas pautas estéticas como lo de las siluetas que está en la serie, porque una de las cosas que labura la película o que intentábamos laburar con la película es el punto de vista, esto de que esto que te están contando es, pero capaz que no es, o capaz que es un poco distinto, y eso la animación nos permitía como tomar una distancia de la acción real, que es lo más real, digamos, y decir, bueno, esto que estamos viendo fue así, porque son dibujitos, Pero capaz que pasa no fue así. Porque la película juega mucho con el quién te está contando Claro. ese cuento, esa historia, el relator. Ujú. O sea, los relatores son los protagonistas de esta historia y en ese relato de cómo te lo cuento, de qué lugar te lo cuento, es donde se va construyendo y me parece que siempre, y esa parte que no se ve, y en el cine, y en cualquier lugar, o esa parte que no te cuentan, es la que da más miedo muchas veces. Ahora voy con esa pregunta. Quería hacer un paréntesis agregando lo que decía Laura recién sobre este entusiasmo por lo que se está haciendo y defender y promocionar y animarlos a estos festivales y a estas muestras. No hay nada mejor para saber qué es lo que se está haciendo ahora, qué es lo más novedoso, que ir a un festival y ver cortos de estudiantes y zambullirse, yo siempre digo, en un festival o en una muestra de cine. Como mucha gente me pregunta, ¿y qué voy a ver? Anda a ver y fíjate qué hay. No la pienses tanto, porque justamente es donde se promocionan, se muestra los cineastas más nuevos, esto no es Cannes, ahí ya van los consagrados o no, pero digamos como que en los festivales hay que zambullirse y sobre todo en los cortos, así que es una invitación a que no solo en esta muestra del Bariloche Rojo Sangre, sino también en cualquier otra que venga. Perdón, el paréntesis. No, yo quiero agregar algo sobre eso. Me parece, no sé, Laura, si opinará lo mismo. Hoy por hoy hay un cine de género de terror en Argentina porque existió y existe el Buenos Aires Rojo Sangre, que fue un núcleo. Yo creo que hay dos hitos, que son la revista La Cosa y el Buenos Aires Rojo Sangre, que difundieron de alguna manera que había un cine. Hoy hablamos con Laura también. Nosotros tenemos una tradición de terror en Argentina, pero que ha desaparecido. Porque los canales de televisión, que eran lo que más producían series de género fantástico, tenemos de un nene invisible, teníamos series de extraterrestres, series de estilo Star Trek, de todo había, pero acá, como en la mayoría del mundo, está la costumbre de, ya se pasó, bueno, graba encima otra cosa. Y no hay registro de nada. Eso por un lado. Y después también hay muchísimas películas, bueno, esto que hablamos de Sangre de Vírgenes de Emilio Vieira, pero hay muchísimo cine de terror. Ibáñez Menta. Obras maestras del terror de Enrique Carreras, y policiales y combinaciones, esto que también que decíamos del terror con los diferentes tipos de terror que puede haber. Tenemos una variedad gigante, pero tampoco tenemos una filmoteca y tampoco hay ni ganas de nadie que esté en un lugar de poder, de poder hacer estas cosas, de preservar eso, de guardar. Entonces todo el tiempo estamos como queriendo inventar algo sin tener una base, que la tenemos en realidad, pero obviando esa base. Me parece que gracias a los festivales, gracias a las revistas, porque la revista de La Cosa todo el tiempo estaba como haciendo como microinformes de esas películas. El Bars hizo como rescates, que yo me imagino que todos y todas vieron Esperando la Carroza. Bueno, el director de Esperando la Carroza, Alejandro Doria, tiene una película que se llama Los Miedos, que es básicamente Apocalipsis de Stephen King, pero con Tita Merelo. Es increíble esa película, estaba completamente desaparecida y el Bars hace algo de 10 años encontró una copia que después se digitalizó y qué sé yo. Entonces, no solamente permiten estos espacios crear para adelante, generar conexiones, equipos, sino empezar a reconocer esa historia que está y que, nada, todavía por algún motivo no la conocemos. Te la dejo picando para hablar de los miedos del hoy, ¿no? Hablábamos del terror para hablar de estas pulsiones propias de nuestra alma y también como un formato donde podemos experimentar con la cámara. Pero, ¿cuáles creen, y estás por entrevistar a Ari Aster, que son los miedos del hoy, ¿no? ¿De qué está hablando el cine de terror hoy desde diferentes lugares? Ari Aster no es tan del hoy.
Yo creo que lo más de Eloy que vi, y como para hablar así popularmente, es esta película Backrooms. Pero bueno, pasa que es un tema muy general. Los miedos de Eloy es un tema que se podría agarrar de muchos lugares para charlar de los miedos de Eloy. La crisis de 2001, por ejemplo. Claro, o sea, Retomando una crisis anterior. yo creo que sí. Entonces, bueno, o sea, como que hay algo de una suerte yo creo que la descomposición social es un miedo del hoy mío. No digo, no lo puedo generalizar. Y la desconexión absoluta con el otro. Pero no en un sentido, sino como de real, o sea, como de una situación de sesgo en el cual de verdad no tenés, a veces me asusta lo poco que sé lo que de los demás. Y eso hace que termine, por ejemplo, hoy ganando la ultraderecha y encontrándome con un universo que venía cocinándose hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, digo, no sé, porque hablamos de los medios de hoy y pienso en esas cosas, que es lo que a mí me da miedo, no quiero generalizar, que es algo que venía cocinándose hace muchísimo tiempo y muchísimo tiempo real, o sea, tipo 2000, y mi desconexión absoluta con todo eso me da miedo, porque digo, de verdad, no hay puentes, están como rotos los puentes de comunicación. Y entonces eso me asusta, la verdad. No sé si es un miedo de hoy, no lo podría generalizar. Hablé de algo que me asusta a mí puntualmente. Cuando pensábamos la pregunta sobre los miedos es porque cada época de la historia y de la historia del cine de terror atraviesa ciertos miedos particulares. En la década del 50 con el miedo atómico, Sí. el miedo al adolescente o a la rebeldía juvenil con el slasher y decir, vamos. A mí me parece que, por ejemplo, esta peli, que si bien, o sea, esta peli Backrooms es un poco una suerte de reflejo de un medio contemporáneo, que es la desconexión absoluta, la perderse en un espacio liminal y quedar completamente afuera del mundo. Metido en un nivel de metido en una suerte de individualismo absolutamente exacerbado, en donde lo único que hay son réplicas de uno mismo. Que eso es el espacio liminal. Se las cagué un poco igual, perdón. Pero y me parece interesante porque además aparte creo que es cultura de internet, que eso también me parece muy propio de hoy, eso me encanta. Entonces siento que ahí, por ejemplo, en esa peli que habla de espacios liminales y que son, si quieren les cuento, digamos, pero porque por ahí no se entiende, la historia bueno, igual esto está en todos lados, voy a contar algo que está en todos lados, pero bueno. La historia de Backrooms es una foto de un espacio, de un pasillo, de unos pasillos empapelados, amarillentos, que tienen como que apareció una foto en un foro, que no sé si fue 4chan, uno Reddit, no sé dónde, y a partir de eso surgió una creepypasta. Una creepypasta es como literatura del hoy, que es como una leyenda oral que inventaron anónimamente sobre esa foto, y a partir de esa leyenda oral, que lo que contaba era que detrás de las paredes de determinados espacios aparecían estas zonas de espacios liminales, que eran pasillos y laberintos interminables de espacios que por lo general, digamos, de espacios como larguísimos de pasillos que podían ser como que tenían como una sensación visual como de oficinas o shoppings, que como tiene una cosa medio cadáver del capitalismo, digamos, como cadáver del neoliberalismo, y que aparecen detrás de cualquier espacio y que uno ahí, una vez que entra, puede no salir nunca más. Lo resumí re mal, está mejor porque, bueno, pero el asunto, todo esto quería llegar a qué. A todo esto apareció un chico muy joven que quizás no tenga toda la cultura cinematográfica que tenemos nosotros, sino más bien que está puramente criado en internet y que su cultura tiene más que ver con consumir foros y creepypasta, y generó a partir de esta historia, de esa foto, una serie de cortometrajes. Y esos cortometrajes hoy derivaron en una película. Estoy romantizando todo un poco, por supuesto, acá está el mercado, 24, todo esto, pero esto es lo que pasó. Lo que quiero decir con eso es que me parece que construyó un nuevo tropo. Eso es lo que me parece que es. O lo pongo como una pregunta. Viste que están los tropos del vampiro, el monstruo, yo qué sé, el monstruo Lovecraftiano, el horror cósmico y todo esto, y yo creo que
porque justamente hablamos de miedos de esta época, lo que me parece interesante que veo ahí, más allá de que la película pueda gustar más o menos, es que lo que apareció, me parece, es una nueva forma de miedo que es muy propia de este momento, que tiene que ver con el aislamiento total del otro. Y lo único que sucede es leerte a vos mismo y escucharte a vos mismo, y entonces ahí sucede como una suerte de espiral conspiranoico que puede derivar en situaciones gravísimas de genocidio. Digo, todo esto escala a situaciones de verdad muy graves como la que estamos viviendo hoy. Entonces, bueno, me fui a la mierda, pero quiero decir, me parece interesante. Hacía falta todo el caminito para... Sí, porque si no yo te decía Bacchus y no sabían qué mierda era, pero digo, que me parece que eso habla un poco de los miedos de hoy. Bueno, seguí vos, Cristian, si algo mejor, por favor. No, sí, qué sé yo, hay como, más allá de la generalidad, yo creo que estamos viviendo mal. Vivimos mal. Estamos como apretados por el mundo que nosotros hemos mismo creado, el capitalismo, vivimos en espacios cada vez más chicos, escuchamos cada vez más a nuestros vecinos haciendo lo que hacen o lo que no hacen, y laburamos todo el día y se reducen nuestras identidades y vivimos mal. Y me parece que más que miedo, o también miedo, pero son como ansiedades que aparecen cada tanto. Entonces lo de los backrooms, por ejemplo, en algún momento se decía que el western era el primer género puramente cinematográfico. Creo que lo liminal y toda esta situación es, si finalmente se establece y se genera una escuela, es cuando el primer o uno de los primeros géneros puramente de internet. O puedo mencionar también Esquina Marink, una película bastante particular que tenía mucho que ver con determinados contenidos de YouTube. Pero qué sé yo. Hace un par de años, ahora se está apagando un poco, teníamos el horror cósmico, que es un concepto medio derivado. No, bueno, pero, o sea, Lovecraft. Pero ¿cuántas adaptaciones de Lovecraft había realmente que funcionaran? Lovecraft es principio de 1900, pero de los 90 para acá, ¿cuántas películas hay? Si ponemos a hacer lista. Y creo que tenía que ver, yo siempre lo consideré antes de la pandemia, con esta situación de, bueno, estamos cada vez más controlados, el paso como del poder de los gobiernos a las corporaciones. Gobierno, vos sabés quién es el presidente, las corporaciones no sabés quién está atrás. Y ahí empezaba a aparecerse, siempre me pareció, a estas criaturas que no podemos definir cómo son, qué forma tienen, o que no nos da la cabeza para entender. ¿Qué es Google? Tenemos pegado al cuerpo. ¿Qué es eso lo que hay dentro del teléfono? No sabemos qué es. Y vivimos con eso y son prácticamente nuevos dioses, ¿no? Muy distintos a Tulu, Nyarlathotep y qué sé yo, todos los bichos que inventó Bueno, Lovecraft. Black Mirror trae un poco eso también. Acá me Claro, más como de la ciencia ficción, esas ansiedades. Pero qué sé yo, cada tanto salen películas de nenes malos. ¿Y cuál es el tema de los nenes malos? Y el miedo de qué carajo va a pasar con estas generaciones nuevas que de pronto se ponen de acuerdo para votar a la derecha. ¿Qué tanta diferencia hay entre Damián, el hijo del demonio, y el hijo de mi prima que vota a Milei? Y no sé, están ahí medio. Pero bueno, son cosas que van y vienen. Me parece eso, nada, lo que decía Laura. Creo que probablemente mute. Hay que ver también, bueno, ese es un hitazo esta película. Le fue muy bien a Backrooms, perdón, es la película más exitosa de 24. Seguramente va a haber una escuela, seguramente, claro. Evidentemente pasa eso, porque efectivamente está siendo un espejo, porque si no, no llevaría a esa gente al cine. Digo, y ni siquiera me gusta tanto como quedó la peli, pero digo, pero porque ya lo venía siguiendo hace un montón. Pero digo, evidentemente debe generar una empatía muy grande, una sensación de angustia con la cual la gente se puede como identificar. Y sí estoy recontra de acuerdo al respecto de que el horror cósmico es Google. La pregunta era más complicada y salimos bien. Vamos a abrir el micrófono al público, a ver si alguien quiere preguntar, si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene un miedo que quiera contar, que se puede convertir en película y lo podemos producir en Bariloche. Nada. Sí, anímense. No, o sea, yo no puedo ver las nuevas temporadas de Black Mirror porque ya son todas muy reales. Todas. Entonces, me encanta la ciencia ficción, pero no la puedo ver últimamente.
Pero, por ejemplo, algo que no mencionaron, pero que está bueno, que es lo del transhumanismo. Me acuerdo cuando vi Alter Carbon. Peter Thiel y toda esa rosca. Claro, bueno, esta serie, la de Alter Carbon, que no sé si la vieron, pero es traspaso de conciencias a distintos cuerpos. Esa serie, la primera temporada, me dejó pensando, pero muchísimo tiempo. Y ahora, a medida que van saliendo como nuevos avances tecnológicos y conspiraciones y cosas, de repente aparece. Y aparecen esos debates. Ahí me parece que hay un miedo posible. Bastante amplio. Como que se abre todo un campo posible. Porque se empiezan a dar como unos debates, no sé, muy profundos. No sé si a alguien más le pasó. O sea, yo creo que lo que charlábamos justo ayer con Cristian, hablábamos un poco de esto mismo. No concretamente con el transhumanismo, que sí está buenísimo. Y de paso voy a recomendar una novela que se llama Los cuerpos del verano, que es una novela argentina. Felipe Castañet, yo no lo conozco igual, pero es muy buena. Hablando de conciencia, ¿no? Hay algo que la realidad para los que tenemos determinada edad, o sea, justamente ayer hablábamos de que un poco de que la realidad como nosotros la entendíamos está rota. Y eso es muy desconcertante, porque parece más de verdad. Por esto que decís, esta misma sensación que tenés con Black Mirror, pareciera más que estamos de verdad viviendo en esa utopía, esa distopía, utopía no es, que siempre ignorábamos para reflexionar sobre nuestra realidad, pero con cierta distancia, y ahora parece que estuviésemos directamente dentro del capítulo. Y eso es muy angustiante, porque eso de verdad que es como que hace trastabillar el piso sobre el que estamos parados. Distinto, por ejemplo, una generación mucho más joven que la nuestra que está construyendo realidad a partir de eso. Y ahí es también un miedo que tengo. Hola. Esto un poco lo vienen hablando, pero bueno, es un tema que está dando vueltas, si el cine y política se mezclan, si son cosas distintas, un poco lo vienen comentando. Hubo declaraciones en Berlinale, en Cannes, ¿no? Posicionamientos políticos en relación al arte. Quería conocer por ahí la opinión de ustedes y concretamente desde el género de terror. Hay quizás algunas películas u otros géneros que transmiten mucho más directamente un mensaje político. Cuando hablo de política no hablo de política partidaria. Y quería saber qué pensaban ustedes en ese sentido desde el terror. Sí, tal cual. O sea, esto ya lo habrán escuchado muchas veces, que todo acto humano es político porque la política tiene que ver con la mirada del mundo y las decisiones que tomamos sobre tal o cual cuestión. Yo doy clase de guión en la Universidad Nacional de La Plata y hay una parte de la currícula que le meto mucho las bolas con eso, que me gusta mucho, que tiene que ver con el tema y la intencionalidad última. O sea, que tengan claro de qué se trata esto que están contando, especialmente en el género, y qué quieren decir sobre eso. Por eso te ordena todo. Te ordena cómo tiene que ser el personaje, dónde tiene que pasar y cuál tiene que ser el final. Que para el terror es lo más... O sea, muchas de las películas de terror que más nos gustan, el momento en que más flaquean probablemente sea el final. ¿Cómo terminó esto? Si tenés claro cuál es tu política, cuál es tu visión del mundo, está muy claro si tiene que terminar bien, si tiene que terminar mal, lo que sea. Me perdí un poco. ¿Qué era? Pará. Se me hizo un... Estaba respondiendo bien y de pronto se me puso todo en blanco. Cine y política, ahí está. A los 39 eso no pasa. Y ahí está esta cuestión que dicen que en los momentos de mayor conflicto político han surgido también varias de las mejores películas de terror o las más contestatarias. Me parece que varios de los directores que más nos gustan también, que hemos estado charlando con Laura, que es Joe Carpenter, tipo súper político. Y hasta desde que te está hablando del auto bravísimo que es Christine, a cosas más explícitas como They Live, un tipo que su manera de ver el mundo está en todas las películas. Y es un autor más allá de lo estético, de lo plástico. Muchas veces se dice, no, el autor, no, sí, mira, Kubrick te pone el centro y qué sé yo, y por ahí la autoría también es en los temas y cómo los abordan. Yo todo lo que he hecho hasta ahora siempre tuve más o menos claro eso, qué lugar, qué visión del mundo tenía.
Después también hay una cuestión de qué es lo que se transmite y si lo que yo quise contar se contó o si después el espectador, la espectadora terminó de elaborar una idea distinta, mientras que no esté muy en contra de mi idea original, por mí está bárbaro. Vivimos en un momento también que hay mucha gente que no entiende sus consumos, especialmente en la derecha. No entiendo un montón de gente de ultraderecha que es fan de Star Wars, no entendieron jamás las películas. Pero bueno, me pasa eso, que hay como, mis películas suelen tener como múltiples posibles interpretaciones y hasta ahora, bueno, por suerte nunca me encontré con algo que me deje como muy desubicado y que tenga que salir a aclarar nada. Pero bueno, creo que mayor o menor medida es parte del éxito de una película que esa visión nuestra del mundo se pueda transmitir. Hola. Yo quería preguntar, en el cine de terror, que no soy para nada experta, me llega mucho el tema de la música. Hay músicas que en mí, por ejemplo, funcionan mucho así en generar mi inquietud, como, no sé, la cajita de música o la cosa media de circo, calecita. Ustedes cuando hacen las pelis, ¿de dónde toman la música? De la música que escucho. Trato de hacer un poco ese ejercicio. De las bandas de sonido que nos gustaron, fundamentalmente. Digamos, es como que estamos criados con todo un universo. Nos fuimos criados por John Williams, en algún punto, quiero decir, ya de por sí, que es el que hacía la banda de sonido de Spielberg. Y bueno, y Star Wars y muchas más. Yo trato como de estar atenta sonoramente a los ambientes. Por ejemplo, hoy nos pasó que, nada que ver, me viene la mierda con esto, pero porque realmente traigo a hacer ese ejercicio, porque muchas veces, a veces pienso, digo, bueno, pero no voy a agarrar y voy a poner, soy medio reacia a las películas que tienen muchísima música, porque me estoy poniendo cada vez más áspera con el tiempo. Y, por ejemplo, incluso viendo Ari Aster, digo, cuánta música, viejo. Entonces, me pasa que trato de hacer el ejercicio que intenté hacer con La Virgen de la Tosquera, puntualmente, de no caer en reproducir bandas de sonido, para jugar, no porque esté bien o esté mal, sino como algo lúdico. Entonces, por ejemplo, agarré The Cure, ponele, y en vez de pensar y decir, bueno, The Cure, que soy muy fanática, dije, pero además aparte que me parecía que funcionaba para los pibes, dije, bueno, en vez de agarrar no quiero agarrar y que la música me ayude a construir una sensación. Yo hacía esa. Y entonces trataba de utilizar para los momentos más melódicos cómo sonaba esa banda. Por ejemplo, ahora quiero hacer algo de los 90, estoy estudiando Nirvana. Y es tipo la forma en que tocan los pedales y la forma en que suena la guitarra y cómo yo voy a distorsionar eso para llevarlo a que suene como maquinaria de unos juegos, porque es un parque de diversiones maléfico. Bueno, esos son los viajes que hago y hoy, como estando muy... Entonces... Perdón, me fui, porque a veces siento que la música es un poco un camino que está buenísimo, pero también tiene algo de que inmediatamente adjetiva cómo te tenés que sentir. Entonces a veces pienso que, esto es medio marteliano, claro, como sacar la muleta, digo, a ver si puedo experimentar, que yo no voy a adjetivar acá y vamos a ver lo que pasa. Entonces, como por ejemplo, hoy fuimos a caminar un rato por ahí, por el Parque Yago Yago, y de golpe yo hace rato que no vengo al sur, y la sensación que tuve fue tipo, es muy sonoro este silencio, como me impresionó grosso. Dije, como tiene mucha densidad esto que no tiene sonido. Esas son los tipos de operaciones y las cosas que pienso cuando estoy pensando en banda de sonido. En mi caso, hay como dos cosas. Por un lado, la música como código de lectura. Digo, que arrancás a ver una película de terror y arranca medio unos sintetizadores de lo Carpenter, ya sabes para dónde va a ir y te seteás y decís, bueno, voy a ver una medio Carpenter. En La Frecuencia Kirlian, que es la peli que espero que vayan todos y todas a ver hoy en la noche, es una película que tiene muchísima música. 90% no hay prácticamente silencio, porque como hay gente hablando y narrando, entonces bueno, no tiene efectos de sonido más allá de lo que se escucha en la radio. Entonces bueno, buscábamos apoyar por un lado
generar desde la música lo que en otro momento sería, no sé, el rugido de un animal, de un monstruo, y a su vez buscar como la diferencia en las diferentes historias, que cada historia que transcurren con años de diferencia, estas cosas que se están contando, que cada historia tuviese una identidad. Entonces decíamos, bueno, esta va a tener una onda más post-punk. Entonces, nada, escuchamos un montón de post-punk con Marcelo Cataldo, que es el autor de la música. Esta va a tener una onda más como la serie original de Kirlian, que era esta cosa más Carpenter, más sintetizadores. Y entonces, bueno, es como empezás a ver la sección de la película y la música empieza a sonar de tal manera, y en el mejor de los casos decís, ah, bueno, esto es una cosa más clásica, esto es una cosa más moderna, esto va a ser más rockero, combativo. Es la intención eso, como ayudar al código de lectura. Y después están específicamente las cuestiones de lo que querés generar en el espectador. Esta cuestión de la música de circo, de la música infantil, bueno, es muy parecido a poner un nene malo en una película de terror, porque subvertís esta música que supuestamente debería generarte alegría, y no, está todo mal. Ahí, bueno, volviendo a esta idea de la historia del cine argentino, hay una película que se llama Si muero antes de despertar, una película que es bastante fácil de conseguir, que tenemos un momento ahí en el antiguo parque japonés, donde ahora es Retiro, que hay un tipo con un circo y una escena tétrica, y tiene justamente eso, una música de parque que debería ser feliz. Claro, exactamente. Y después, bueno, también la música, que yo toda la vida escuché muchas bandas de sonido, y si bien podemos innovar y proponer, hay como convenciones. Entonces digo, querés poner mal a la gente, querés ponerla nerviosa, tenés música tonal, tenés estas cosas de los pichicatos que empieza a sonar así, que es como que te están corriendo un montón de bichos por el cuerpo, y es una cosa que es de la música de cámara, no es una cosa que estaba creada para el terror, pero a alguien se le ocurrió, digo, bueno, vamos a probar qué pasa si pongo esto. Las músicas que usaba Kubrick en El Resplandor, no era música que era música de terror, pero era música que tenía un peso y era densa, y dijo, bueno, y se transforma, se generan convenciones. Y bueno, se va creando una historia viva de cómo se supone que se hace esto, y nosotros a partir de eso proponemos o agachamos la cabeza y a veces repetimos. Yo quería hacer una mención especial para la banda sonora de Las Frecuencias Kirlian, porque es espectacular. Antes de ver la peli escuché la música y dije, qué espectacular, muy buena. Me había notado incluso quién hizo la banda, me quedo en la otra punta, perdón. Y le comentaba a Laura, porque la Virgen de la Tosquera está situada en 2001, o sea, está ubicada en 2001, y pasan en un momento una escena, bailan Fascination, que era el tema que ibas a bailar, y yo dije, yo bailé mucho ese tema. Así que bueno, también. Morphine, sí, gran banda. Bueno, vamos a ir cerrando. Sí. Y nosotros en el Marajá de San Telmo siempre cerramos con un ping-pong de preguntas y respuestas. Pero este ping-pong es especial, porque es un ping-pong de terror. Terror como el que tuve ayer, cuando me quedé sin batería, y yo puedo decir que Cristian Ponce empujó mi auto. Qué vergüenza. Urquiza arriba, para poder tirarlo en un estacionamiento y ser salvados por una grúa. Hay un meme que mi esposa siempre me comparte, porque es lo más real que vi en mi vida, que es la urgencia masculina de empujar un auto que está parado en la calle. Y es terrible, dejás un auto y empezamos a salir ahí de atrás de los árboles a empujarlo. Ahí sí. Vamos antes de que se termine el atardecer, así después sacan una fotito, porque este atardecer acá en el puerto es una cosa espectacular. La peli de terror o la película que más miedo les da. Yo, de vuelta, no me dan demasiado miedo las películas de terror, pero El Exorcista es una película que la veo y me pone nervioso. It, pero no las de Andy Muschietti, sino las que vi cuando era chica, que sí, la miniserie. Sí, no las podía ver. Y no, a mí y La Mancha Voraz, que es como una película re B, pero que me la contaron. Es muy loco, porque creo que pocas veces tuve tanto miedo en mi vida como cuando me contaron La Mancha Voraz. No la vi, pero fue tan potente todo lo que me imaginé que tipo no dormí, onda,
Posta, corte de no dormir toda la noche. Eso era muy del campamento. Te ibas de campamento, te contaban una historia de terror y después tenías que ir a dormir en el medio del bosque. Pero bueno, Esta sí, porque acá hay un público que quizás no es de nicho de terror. ¿Qué película de terror le recomiendan a alguien que dice que no le gusta el terror? La Virgen de la Tosquera. La Virgen de la Tosquera. sí. No sé. No, yo hace años que no recomiendo ni comedia ni película de terror, porque cuando recomiendo y me dicen, no, qué sé yo, media lenta, me agarra una calentura, así que no, qué sé yo, por ahí si efectivamente no le gusta el terror, arrancar con algo que combine terror y comedia, qué sé yo, que hay tanto y tan lindo. La hora de la desaparición, igual es de terror, digamos, un poco más que la Virgen de la Tosquera. O sea, es como está más afianzada en el terror. La Virgen de la Tosquera está como más... Pero... Buena recomendación, Pero La hora de la desaparición es una película que es muy divertida, además y es una buena fusión. Y hay drama social, y hay actores buenísimos, entonces te enganchás, y es muy graciosa, está muy bien actuada. Soy medio fan de esa película. Bien. Y nombramos muchas veces en esta conversación al Resplandor, ¿no? Y cuando hacemos Yao. es muy igual, dicen acá, sí, y parte de las preguntas del ping-pong, ya vamos, episodio 45, mira cómo estamos cerrando número redondo, ha salido muchas veces El Resplandor como película de terror entre nuestros invitados. ¿Por qué creen que El Resplandor puede calar tanto en Bariloche? Han estado paseando por la zona, les han querido cobrar una cuenta de terror para tomar el té. ¿Creen que ven en El Resplandor y Bariloche que podría funcionar? Y porque es un tipo volviéndose loco, ¿no? En la soledad de la montaña. En definitiva, es eso El Resplandor. O sea, como que después queriendo asesinar a su familia. Entonces, digo, y en la soledad absoluta de la montaña, donde no hay nadie alrededor y hay un invierno crudo y profundo, y de golpe estás en tu casa con tu mujer y tu hijo, y te enloqueciste, y qué sé yo. A mí... Digo, sí. supongo, vinculando con Bariloche, se me ocurre a mí, no sé qué dice usted. Es que Stephen King no estaba de acuerdo con los cambios que le hizo Kubrick. Y ahí cambia un yo soy montón. re Kubrick ahí, yo soy re No, a mí me Kubrick. encanta la peli, pero digo, en el libro es el aislamiento, es el frío, Claro. y que el hotel es un ente que lo vuelve loco. No es que él tiene una psicosis que le dispara, no, el hotel No, es ya un sé, ente. pero en definitiva es muy, Sí. sí, pero lo que a vos te genera, sí, claro, eso es como, es un ente que vuelve loco, Sí. claramente, y es una película de terror sobrenatural. Y perdón, quería Pero- decir, se me fue, es como este espacio liminal que decías de Backrooms Sí, también. también. Es como una fusión de todas esas cosas. Es como, y en la soledad, ¿quién te va a escuchar? pero en definitiva no deja de ser algo que podría pasar, yo creo. Sí, No es La Cosa de Carpenter que de pronto va a aparecer. no sabemos. No sabemos, Laura. ¿Cómo no sabemos? ¿Vos estás tan segura que no puede pasar lo de la cosa? Bueno, a ver, a priori, no sé, Milei, qué sé yo, lo más parecido que tenemos eso. No sé. No, creo que no. La verdad que no creo que Tipo, o sea, digamos... Claro, yo creo que eso es lo más. Sí, yo creo que el terror que da más miedo es el que de verdad tenés, el que lo ves como algo posible y real. A mí me encanta, es como casi reconfortante ver esas películas donde aparece terror cósmico. Yo tradicionalmente no me gustaba El Resplandor porque estaba muy ahí con King quejándose de qué sé yo. Y una de las últimas veces que la vi, dije, bueno, porque está este argumento de que en la novela el tipo se va volviendo loco y acá es Jack Nicholson, o sea, de base está loco desde el primer plano de la película. Y digo, no está mal eso, porque en realidad vos estás viendo la película y ya al principio sabés que va a terminar todo mal, pues este tipo no se banca ni a su esposa ni a su hijo. Y es más heavy todavía Y es que re un duro la pobre crisis tipo. familiar, si estás solo en la montaña. Es durísimo. Y decís, no se vayan, no dejen sola a se esa queden gente. solo con este chabón. Y así me empezó a funcionar, digamos. No sé si fue la intención de Kubrick o contarnos algo sobre el alunizaje o toda esa teoría que hay, pero me empezó a funcionar mucho más.
Perdón. Claro, o sea, la peli me encanta, está genial y me gusta ese camino que tomó la historia, pero yo que leí El Resplandor en invierno en mi casa al lado de la estufa, Y sí. es esa, porque encima el libro es pesado, es lento, todo pasa de a poco y se te va como metiendo, entonces un poco sentís eso que siente él, por eso digo, por ese Hay una camino. sensación de que un aislamiento muy grande, y eso yo creo que lo tienen como bastante cercano. Es distinto al miedo que puedo tener yo, que vivo en una ciudad que es rabiosa, básicamente. O sea, son otros, es más el vecino, la casa tomada, lo que transmite Enríquez. Esos son más miedos urbanos. Yo no tengo esa sensación porque vivo en un nido de gente, incluso es así. Entonces, el miedo- Bo is afraid, ¿no? y es medio, sí, Salir a la calle ese y- tipo de neurosis, claro. Es más parece ese tipo de neurosis. Es lo que decías antes, el aislamiento que nos genera estar tan rodeado de gente. O sea, no hay tanta diferencia. Bueno, vamos a ir cerrando. ¿Alguien tiene alguna objeción? ¿Alguna primera? Una pregunta al final. Esa es la que pregunta. Hola, ¿qué tal? Quería preguntarles qué es lo más difícil del terror para hacer y qué opinan del silencio también, porque como que van de la mano el terror y el silencio. Y sí, o sea, estoy re de acuerdo con lo que decís. Por eso un poco en función de la música, o sea, como hoy cuando estaba hoy en un momento dije, che, qué bueno que está Cristian, porque si yo estuviese sola acá con este silencio. Bueno, no de jabalí, menos mal que no sé. Vale. Quiero decir, el silencio es ausencia, la ausencia de sonido es muy extraña. O sea, cuando algo, que eso lo hace muy bien Martel, por ejemplo, que es, digamos, mover como la referencialidad sonora. Es muy extraño y desestabilizante cuando algo que vos estás acostumbrado a cómo suena, no suena de esa manera. Y el sonido es un poco eso. Así que sí, a mí me da mucho miedo, me da más miedo a veces una escena en la cual hay un silencio como muy prolongado hasta que finalmente sucede un susto o aparece algo, lo que sea, que cuando me pone al taco el pizzicato y es tipo, bueno, que ya estoy en un estado, pero ahí es como el otro, es como, me genera una desesperación, así que sí, creo que el silencio está buenísimo en el terror, la ausencia de sonido me da mucho miedo. Eso, no sé qué. No, para mí lo más difícil es como crear un mundo creíble o buscar lo real donde te vas a apoyar después para hacer el elemento fantástico. Digo, vos tenés que armar un mundo en el que de alguna manera no te creas, porque hay un juego también, una complicidad con el espectador, pero que no sea tan raro que de pronto haya vampiros. Como tenés que ir viendo qué torcés de la realidad. La mitología del universo. Sí, pero del mundo real también. En el mundo. Apoyarte en un mundo real para contar Sí. algo distinto. Y el tema del sonido yo siempre lo pienso como esta diferencia que hay entre el horror y el terror, que es una cuestión de, por lo menos como lo usan los yankees, esas dos palabras. El horror es como esa angustia de qué va a pasar, como el suspenso, el dread. Sé que decías lo siniestro, tipo el... Claro, bueno, también. Y el terror es como el impacto, es lo asqueroso. Y me parece que, lo pensaba recién con lo que decía Laura, el silencio, estás ahí como, ¿qué va a pasar? Y siento que te lleva más a esto del horror, a la expectativa. Y en cambio la música, el jumpscare es directamente el terror. Es como un impacto, es un golpe, una agresión directamente al espectador. Y bueno, el terror juega con, el terror como amplio género juega con saber hasta dónde dura cada uno y cuándo entra el otro y viceversa. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Vamos cerrando. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias, Laura, por sumarse a este Marajá Encubierto, alias Bariloche Rojo Sangre. Gracias, Solano, gracias a Juli, gracias a la Film Commission, gracias a la Secretaría de Cultura por convocarnos para esta experiencia. Gracias a todos los que se acercaron hoy acá y quienes se están acercando, sospecho que para ver la próxima peli. Gracias. Para quienes se animen, hoy la noche tienen la frecuencia Kirlian, ¿sí?
en el microcine a las 21, o sea, acá. Y la Virgen de la Tosquera está también a 21. Están compitiendo entre ustedes, chicos, pero no pasa nada. En la sala del Consejo Deliberante. Pero igual, mañana pueden volver a ver la frecuencia Kirlian a las 18. A las 19 horas, perdón, en el microcine de Bosque del Nahuel, que queda ahí metido por los kilómetros. Muy lindo lugar. Gracias, Fran, el sonidista de la fecha. Gracias, Javi, que nos mezcla siempre desde el éter. Desde el éter. Y bueno, como cerramos siempre el Marajá, nos escuchamos la próxima. Nos escuchamos la próxima. Gracias, chicos.